Entonces, estamos en el capítulo 3, que es ecuaciones generales del movimiento de fluidos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es desarrollar la ecuación del momentum lineal y vamos a hacer un ejercicio, dos ejercicios para poder enfatizar cómo utilizamos esta ecuación. Entonces, primeramente vamos a definir qué es momentum. Momentum hace referencia a la cantidad de movimiento de un sistema. Entonces, la ecuación que vamos a desarrollar es justamente la ecuación de la cantidad de movimiento lineal, es decir, en una dirección que realiza un sistema. Entonces, esta ecuación del momento lineal va a ser utilizada principalmente para determinar qué fuerzas de presión inducidas por el flujo existen en el sistema que estamos analizando. Entonces, debido a que estamos en el capítulo del movimiento, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la primera ley, o mejor dicho, la segunda ley de Newton, que establece que una fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Por otro lado, si hablamos en términos vectoriales, lo que tenemos es de que el vector fuerza, F, va a ser igual a la derivada de la masa del sistema multiplicado por el vector velocidad, evaluado en un cierto tiempo dt. Y esto de acá viene a ser básicamente lo mismo que la segunda ecuación de Newton, que es igual a masa por aceleración. Simplemente estamos haciendo un cambio de variables donde la aceleración se la puede definir como una derivada de la velocidad en función del tiempo, es decir, dv entre dt, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es aceleración, que se repite justamente en esta parte de acá, y lo estamos multiplicando por la masa, que es esto de acá. Entonces, simplemente estamos utilizando de la forma vectorial y estamos incluyendo lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, esta ecuación se la puede combinar con la ecuación 25, es decir, con la ecuación de la conservación de un volumen de control, y además vamos a hacer el cambio de variables. Acuérdense que esta es nuestra ecuación general de la conservación de un volumen de control, que está en función de las variables de n mayúscula y de esta n cursiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer este cambio de variables, donde n va a ser igual al producto de la masa por la velocidad, y n cursiva va a ser igual al vector velocidad. Entonces, lo que vas a tener acá es la integración de esta ecuación, donde el vector fuerza es igual a la derivada de la masa por el vector velocidad en función del tiempo, que es esto de acá, y eso va a ser igual a la segunda parte de la ecuación general de conservación de un volumen de control, donde vamos a hacer los cambios de variables. Estamos haciendo el cambio de variable de la n cursiva, acá. Tenemos la integral sobre el volumen de control de n cursiva, donde n cursiva estamos diciendo va a ser igual al vector velocidad multiplicado por una densidad multiplicado por la derivada del volumen de control, más la integral sobre una superficie control del vector velocidad multiplicado por densidad, nuevamente por el vector velocidad, producto punto del diferencial de área. Entonces, esta es nuestra ecuación 26. Y esta ecuación 26, en resumen, lo que nos está señalando es de que la suma vectorial de las fuerzas externas, es decir, este vector F, que actúan sobre un volumen de control, va a ser igual a la tasa temporal del incremento del movimiento lineal dentro de un volumen de control, más la tasa neta que abandona la superficie de control. Entonces, estamos evaluando tanto lo que es el volumen de control y lo que es nuestra superficie de control. Entonces, para poder dar solución a esta ecuación número 26, esta de acá, lo que hacemos es crearnos una situación en la cual vamos a tomar, por ejemplo, una sección de una tubería que es esta de acá. Entonces, podemos ver que en esta tubería existen diferentes fuerzas externas que están actuando. Por un lado, tenemos acá lo que es el ingreso de un cierto caudal, de un fluido, que está ingresando por el lado izquierdo y está saliendo por el lado derecho. Entonces, este fluido va a ejercer una presión hidrostática sobre el ingreso. Entonces, esa presión hidrostática se la va a representar como este vector de fuerza de presión, que le llamamos Fp sub 1, ¿no? Que está en el lado izquierdo, y también va a haber una fuerza de presión hidrostática a la salida, que es esta de acá. Entonces, la presión hidrostática en el lado izquierdo tiene signo positivo y en el lado izquierdo tiene signo negativo. Al igual que los anteriores casos, lo que vamos a también utilizar es este vector unitario, esta normal unitaria, que es n sub 1, con signo negativo en este caso, y acá tenemos también esta normal unitaria, este vector normal unitario con signo positivo.
También podemos ver de que la sección del lado izquierdo es un poco más pequeña que la sección del lado derecho, entonces, por lo tanto, también existe una variación en lo que son las distribuciones de velocidades, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo, al ser un orificio más achatado, lo que pasa es de que sus velocidades, su distribución de velocidades van a ser mayores que en el lado derecho, donde tenemos una sección mucho más grande. También dentro de este elemento de tubería, va a haber un fluido que está siendo almacenado. Entonces, este fluido almacenado también tiene un peso. Entonces, va a haber una fuerza-peso que está actuando hacia abajo. Ahora, el fluido está circulando de este lado, es decir, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, este fluido va a entrar en contacto con las paredes de la tubería. Entonces, al entrar en contacto con la tubería, lo que va a pasar es de que va a empezar a ocurrir el efecto viscoso, y este efecto viscoso lo que va a crear son fuerzas de corte en dirección de derecha a izquierda, tanto en las paredes superiores como en las paredes inferiores, ¿no? Entonces tenemos esta fuerza de corte dirigida de derecha a izquierda. Y finalmente también existen unas fuerzas de presión que está creando el fluido que van a actuar en toda la longitud, en todo el perímetro de lo que es nuestra tubería, que le vamos a llamar F sub W, el vector F sub W. Entonces acá está el resumen de las diferentes fuerzas. Tenemos nuevamente acá lo que es W, vector peso, es la fuerza ejercida por el peso del fluido. Esta fuerza peso va a actuar en dirección de la gravedad y su magnitud sabemos que va a ser igual al producto del volumen de control multiplicado por el peso específico del fluido. Luego tenemos las fuerzas FP1, FP2, que son las fuerzas de presión hidrostática que están actuando en los extremos, y esas fuerzas de presión, por definición, tienen que ser perpendiculares a las secciones transversales de entrada y salida. Entonces, la fuerza vectorial, acá, de estas fuerzas de presión, se las puede definir de esta forma, donde un vector de fuerza de presión va a ser igual a la integral sobre una superficie de control del producto de la presión multiplicado por el área. Acuérdense la definición de lo que es las fuerzas de presión. Por otro lado, podemos incluir acá lo que es este vector unitario, esta normal unitaria. Entonces, podemos decir que la integral sobre la superficie de control de estas fuerzas de presión va a ser igual a la presión multiplicado por este normal unitaria, multiplicado el producto punto por el área donde se está aplicando. Entonces, esta es la ecuación 27. Definimos N sombrerito, que es una normal unitaria. Y F sub T y F sub W son las fuerzas de presión y las fuerzas de corte en las paredes de la tubería. Y generalmente, justamente, estas dos fuerzas son un poco difíciles de cuantificar y se requieren muchos ensayos de laboratorio para poder determinar cuáles son sus magnitudes reales. Por tanto, una vez de que hemos definido todas las fuerzas que están actuando en este sistema, lo que vamos a tener es de que esta sumatoria de fuerzas, es decir, este vector F, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas de corte, el vector fuerza de corte, lo que es el vector de las fuerzas de presión en todas las paredes de la tubería, más las fuerzas de presión a la entrada, fuerza de presión a la salida y lo que es el peso del fluido que está siendo contenido en toda la longitud de nuestra tubería. Esa es la ecuación 28. Ahora, podemos asumir de que en todo el tiempo que nosotros vayamos a hacer la resolución de los ejercicios puede haber un flujo continuo, es decir, el caudal es constante. Entonces, la ecuación 26, que es esta de acá, va a quedar resumida de esta forma. Todo esto de acá va a ser igual a cero porque no existe cambio en el volumen. Entonces, por lo tanto, el cambio en el volumen en el tiempo va a ser igual a cero. Entonces, finalmente, lo que vamos a tener es de que nuestra ecuación 26 va a quedar reducida a esto, que el vector fuerza resultante va a ser igual a la derivada de la masa multiplicado por el vector velocidad en función del tiempo, y eso va a ser igual a la integral sobre las superficies de control de la entrada y de la salida del vector velocidad multiplicado por la densidad, nuevamente por el vector velocidad, producto punto de A. Entonces, esta es nuestra ecuación número 29. Entonces, podemos combinar lo que es la ecuación 28 y la ecuación 29, tomando en cuenta tanto la entrada y la salida, que son nuestras superficies o áreas de control. Entonces, la ecuación 28 es justamente la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el sistema, y la ecuación 29 simplemente estamos haciendo la evaluación tanto en la superficie de control a la entrada como la superficie de control a la salida. Ahora, estos vectores de velocidad son perpendiculares a las áreas de control. Entonces,
al igual que en los anteriores casos de que es la conservación de masa o lo que es la ecuación de energía, de conservación de energía, los productos puntos se pueden resolver de esta forma tomando en cuenta lo que son los vectores o los vectores unitarios normales. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener acá es de que el vector fuerza total va a ser igual al negativo de la densidad del fluido multiplicado por la integral sobre nuestra superficie de control a la entrada, multiplicado por la velocidad promedio por el vector velocidad a la entrada, multiplicado por el área de entrada, más lo que es la densidad del fluido a la salida, multiplicado por la integral en la salida, en el área de salida, de la velocidad promedio, vector velocidad, multiplicado por el área de salida. Entonces, esta es nuestra ecuación número 31. Ahora, en la ecuación de la energía, el producto de los promedios de área no es igual al promedio de los productos. Entonces, debido a que no existe esa igualdad, se tiene que introducir un factor de corrección. Al igual que hemos hecho para lo que es la ecuación de la conservación de energía, hemos introducido lo que era el factor alfa, que vienen a ser simplemente unos factores de corrección. En este caso, lo que vamos a hacer es ingresar o incluir lo que es el factor de corrección del momentum, que lo vamos a llamar beta, antes de que esta velocidad promedio pueda utilizarse. Entonces, por lo tanto, esta definición de beta se la puede definir según esto de acá, donde tenemos las superficies, la integral sobre la superficie de control a la entrada, de la densidad multiplicado por la velocidad promedio al cuadrado. Entonces, simplemente esto de acá, estamos multiplicando y elevando al cuadrado y estamos introduciendo lo que es este factor beta. Entonces, al introducir el factor beta, estamos dando solución a esta integral que tenemos acá. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer, esa es la definición de beta que se obtiene a partir de esta de acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, la ecuación 31 va a quedar de otra forma. Antes de pasar a la ecuación final, lo que vamos a hacer es definir lo que es beta. Beta dice que es análogo al factor de corrección alfa. Y para flujos en tubería y que tengan flujo laminar, beta es aproximadamente igual a 4/3. Y generalmente lo que tenemos en las tuberías son flujos turbulentos. Entonces, para otro tipo de regímenes, es decir, un régimen turbulento, lo que vamos a tener es que beta siempre va a ser igual a 1. Salvo se indique lo contrario. Entonces, en todos los ejercicios que nosotros vayamos a hacer en lo que es momentum lineal, lo que vamos a hacer es siempre tomar en cuenta beta igual a 1, salvo se indique lo contrario. Entonces, una vez de que hemos definido beta, esto lo vamos a incorporar en la ecuación número 31, y lo que vamos a tener finalmente es de que el vector fuerza F va a ser igual a negativo de beta a la entrada, multiplicado por la densidad a la entrada, multiplicado por el caudal. Acuérdense que acá tenemos área que está siendo multiplicado por velocidad y área por velocidad es igual a caudal. Todo esto multiplicado por el vector velocidad a la entrada, más beta a la salida, multiplicado por la densidad del fluido a la salida, multiplicado por el caudal, multiplicado por el vector velocidad a la salida. Ahora, si asumimos de que el flujo es incomprensible, es decir, que no existe cambio en las densidades, en los volúmenes del flujo, lo que va a pasar es de que tanto la densidad a la entrada como la densidad a la salida van a ser lo mismo, es decir, ρ sub 1 va a ser igual a ρ sub 2. Por lo tanto, lo que vamos a tener es esta ecuación general de lo que es la ecuación del momento lineal, que nos dice que la sumatoria de fuerzas o el vector fuerza F va a ser igual al caudal multiplicado por la densidad del fluido, multiplicado por este factor de corrección beta a la salida, multiplicado por lo que es el vector de velocidades a la salida, menos el factor de corrección a la entrada, multiplicado por el vector de velocidades a la entrada. Entonces, esta es la ecuación general de del momentum lineal. Ahora va a haber algunos ejercicios en los que va a haber más de una entrada o más de una salida. Este es el caso donde tenemos simplemente una tubería de esta forma, en el cual tenemos una única entrada con una única salida, donde la salida está dado por el vector velocidad B2 y la entrada está acá, con B1. Pero va a haber ejercicios, como les menciono, donde puede haber más de una entrada o más de una salida. Entonces, para que no haya confusión, esta ecuación número 32 se la puede modificar de esta forma, ¿no? Aquí nos dice que esta ecuación 32 es para un esquema de una entrada y una salida. Puede haber
un caso en el cual tenemos dos entradas y una salida. Es decir, puede ser que tengamos aquí una tubería, una entrada, acá otra entrada. El caudal está ingresando tanto por acá como por acá y está saliendo por aquí. Es decir, una única salida y dos entradas. Entonces, esta ecuación número 32 se la escribe de esta forma, donde tenemos que el vector fuerza va a ser igual al caudal multiplicado por la densidad, multiplicado por la diferencia de la salida o de las salidas, que simplemente es una, beta 2 multiplicado por el vector de velocidad a la salida, menos las entradas. En este caso hay una entrada y dos entradas. Entonces tenemos acá una sumatoria de beta 1 acá, multiplicado por su vector velocidades, más beta sub 0 multiplicado por el vector de velocidad en el punto 0. Ahora puede haber el caso contrario en el cual tenemos un esquema, esto es M, un esquema de una entrada y dos salidas. Entonces la ecuación 32 se la va a escribir de esta forma. Vector F es igual al caudal multiplicado por ρ, multiplicado por la diferencia de las salidas menos las entradas. En este caso tenemos una salida y dos salidas. Entonces tenemos acá justamente B3 multiplicado por el vector de velocidades en el punto 3, más beta 2 multiplicado por la vector velocidades en el punto 2, menos la entrada, que es solamente una. Beta 1 multiplicado por el vector velocidad a la entrada en el punto 1. ¿Se entiende cuáles son las diferencias o cómo se va manejando la ecuación número 32 cuando se tiene más de una salida o más de una entrada? Hola. ¿Están conectados, muchachos? Sí, Inge. Entonces, si no hay dudas, pasaremos a un ejercicio donde vamos a poner en marcha lo que hemos llevado. Entonces, tenemos este ejercicio. Nos dice que tenemos una tubería. Esta tubería se encuentra de manera horizontal, es decir, es completamente paralelo al plano X y Y. Entonces, acá tenemos esta tubería, que es esta de acá, y pueden ver que es horizontal porque está completamente paralelo a este plano X y Y. A través de esta tubería está fluyendo un fluido que tiene un peso específico relativo, que es igual a 0.8. Esta tubería en su salida está en contacto con la atmósfera y el caudal que está ingresando va a ser igual a 0.5 pies cúbicos sobre segundo. Esta tubería está fijada a paredes mediante dos varillas, que es esta de acá y esta otra varilla de acá. Estas varillas, su función es mantener este codo, es decir, la tubería en general, en su posición completamente paralelo al plano X y Y. Lo que nos está pidiendo este ejercicio es de que determinemos las fuerzas de estas dos varillas, de esta de acá y de esta de acá. Hay que asumir que el peso del fluido es despreciable porque el tramo desde este punto a este puntito es bastante corto, entonces su fuerza-peso es despreciable, y que no existen pérdidas viscosas, es decir, que no hay pérdidas de energía. Entonces, también nos está diciendo de que alfa y beta van a ser igual a 1. Si miramos de planta esta tubería, lo que vamos a tener es este tipo de esquema. Tenemos acá en el punto 1 un diámetro de la tubería que es igual a 4 pulgadas, y a la salida, que está en contacto con la atmósfera, va a tener un diámetro de 2 pulgadas. Es decir, existe una reducción en el diámetro de la tubería y podemos ver justamente acá las varillas que están manteniendo en su posición el codo. Otros datos adicionales es la gravedad. La aceleración de la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo cuadrado y el peso específico del agua es 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, con estos datos hay que calcular las reacciones de apoyo de esta varilla y de esta varilla de acá. Entonces, en este tipo de ejercicios, lo que se hace siempre es trabajar con lo que son los diagramas de cuerpo libre, los DCLs. Entonces, lo que hacemos es agarrar nuestra tubería y empezamos a poner cuáles son las fuerzas que están trabajando en este sistema. En este caso, a la entrada, en el punto o en la sección 1, lo que vamos a tener es la presión
que está creando el fluido, entonces se va a traducir en una fuerza de presión que la vamos a llamar FP1, con dirección de izquierda a derecha, y a la salida existe también una fuerza de presión que tiene signo negativo porque está actuando de arriba hacia abajo, que es FP2. Sé que el tramo es bastante corto, entonces por lo tanto la fuerza-peso va a ser igual a 0. Y por otro lado tenemos las reacciones de apoyo de las varillas. Esta varilla de acá la vamos a llamar su reacción R sub Y, y esta varilla de acá su reacción va a ser R sub X. Tenemos luego lo que es la ecuación del momentum lineal, donde tenemos que el vector fuerza es igual al caudal multiplicado por la densidad del fluido, multiplicado por la diferencia de beta 2 por el vector de velocidad a la salida, menos beta 1 multiplicado por el vector de velocidad a la entrada. Podemos hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, que estamos acá. La sumatoria de la fuerza, lo que vamos a hacer acá primeramente es trabajar esta ecuación del momentum lineal en sus componentes en X y Y. Primeramente tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, va a ser igual a la densidad por el caudal, multiplicado por la diferencia de beta 2, multiplicado por la velocidad a la salida, pero en dirección X, porque estamos haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X, menos beta 1, multiplicado por la velocidad en la dirección X a la entrada, B sub 1X. Entonces, por otro lado, las fuerzas que actúan en el eje X va a ser justamente esta de acá, la fuerza de presión, FP1 a la entrada, menos la reacción de apoyo acá de esta varilla, que es Rx. Eso se iguala a todo lo que es la ecuación del momentum lineal, que es ρ por Q multiplicado por beta 2 por B2X menos beta 1 por B1X. Sé que las fuerzas de presión se definen como el producto de la presión multiplicado por el área. En este caso vamos a tener la presión en el punto 1 multiplicado por su área de aplicación, que es A sub 1, menos la reacción en X, y en el lado izquierdo, el lado derecho no existe una variación. Entonces, esta es nuestra ecuación número 1. Hacemos lo mismo para el eje Y. Entonces, lo que vamos a tener es de que este vector fuerza simplemente lo estamos expresando como la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a la densidad por el caudal, multiplicado por beta 2 a la salida, beta a la salida, multiplicado por la velocidad a la salida, pero en la dirección Y, menos beta 1 multiplicado por la velocidad en el punto 1 en su dirección Y. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos simplemente lo que es esta reacción de apoyo de esta varilla RY, y tenemos esta fuerza de presión hidrostática FP2. Al igual que el anterior caso, desarrollamos simplemente lo que es la fuerza de presión, que es igual al producto de la presión en ese punto multiplicado por su área de aplicación, que es A sub 2. Y el lado derecho tampoco, no existe variación alguna. Entonces, esta es nuestra ecuación número 2. Existe una conservación de masa, porque todo lo que está entrando por acá tiene que salir por acá. Entonces, eso nos está indicando que el caudal va a ser igual a área por velocidad, y de acá podemos decir que la velocidad va a ser igual al caudal entre área. Si esto expresamos en función de la velocidad a la entrada, es decir, P sub 1, lo que vamos a tener es que B sub 1 va a ser igual al caudal que está ingresando, dividido entre el área de la sección 1. El caudal es igual a 0.5 pies, lo anoto, y el área de entrada es pi por radio al cuadrado. El diámetro a la entrada es 4 pulgadas, el radio es 2 pulgadas, acá me anoto las 2 pulgadas, y estoy haciendo la conversión de estas 2 pulgadas a pies. Entonces, por eso lo estoy dividiendo entre 2. Entonces, eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi para tener el área. De ahí obtenemos de que la velocidad a la entrada es igual a 5.73 pies sobre segundo. Mismo análisis para la velocidad de salida. Para la velocidad de salida lo que vamos a tener es que va a ser igual al caudal dividido entre el área de salida, donde el caudal es lo mismo, 0.5 pies cúbicos sobre segundo, dividido entre el área de la sección de salida, que es pi por radio al cuadrado. El diámetro es igual a 2 pulgadas, por lo tanto el radio es 1 pulgada, anoto la pulgada, la transformo, la convierto a pies, por eso dividimos entre 12, eso al cuadrado por pi.
y de ahí obtenemos que la velocidad a la salida va a ser igual a 22.92 pies sobre segundo. Podemos trabajar también con la ecuación general de la conservación de energía entre la sección de control 1 y la sección de control número 2. Entonces, lo que vamos a tener es esto de acá, que la presión a la entrada, P sub 1 dividido entre el peso específico del fluido más la elevación de la entrada, Z sub 1, más lo que es este factor de corrección alfa sub 1 multiplicado por la velocidad promedio de la entrada al cuadrado entre 2G, va a ser igual a la energía que se resta o se añade al sistema, ya sea por bombas o por turbinas, más la presión a la salida entre el peso específico del fluido, más la elevación a la salida, más lo que es este factor de corrección alfa a la salida por la velocidad promedio a la salida al cuadrado entre 2G, más este coeficiente de pérdida K que ocurre entre el punto 1 y el punto 2, multiplicado por la velocidad promedio entre el punto 1 y el punto 2, entre 2G. Entonces, Z1 se puede simplificar con Z2 porque ambos están al mismo nivel, es decir, esta elevación en Z hasta acá es la misma que esta elevación acá a la salida, porque es completamente horizontal. Entonces, Z1 con Z2 se va. No existen bombas, turbinas, entonces no existe energía que se añade o resta al sistema por esos dispositivos, entonces H sub S también se va. Luego nos dice que no existe pérdidas acá de energía, entonces por lo tanto este factor de pérdidas de energía K es igual a 0, entonces todo esto también se hace igual a 0. Y a la salida, acá en el punto 2, estamos en contacto con la atmósfera, entonces por lo tanto va a ser igual a P sub 0. P2 va a ser igual a P sub 0, entonces también esto se simplifica, eso es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación general de la energía entre el punto 1 y el punto 2 queda reducido a esto de acá, que la presión a la entrada entre su peso específico del fluido más alfa 1 por la velocidad promedio de la entrada al cuadrado entre 2G va a ser igual a alfa 2 por la velocidad promedio a la salida al cuadrado entre 2G. Nos está diciendo que alfa es igual a 1. Entonces, también estos de acá se pueden omitir. Y lo que vamos a tener es que la presión, porque acá nos interesa ahorita hallar la presión en el punto 1 va a ser igual al peso específico multiplicado por B2 al cuadrado entre 2G menos B1 al cuadrado entre 2G. Entonces, voy reemplazando. El peso específico del fluido va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por su gravedad específica, que es 0.8. Entonces, todo esto de acá es igual al peso específico del fluido. Multiplicado por esta diferencia, donde alfa 2 es igual a 1, la velocidad 2 a la salida, la hemos calculado acá, que es 22.92, eso tiene que estar al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, es decir, 2 por 32.2, menos alfa 1, nuevamente alfa es igual a 1, multiplicado por la velocidad a la entrada, y esa velocidad a la entrada es 5.73 pies segundo, eso al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Finalmente, lo que vamos a obtener ahí es el valor de la presión. La presión en el punto 1 es igual a 381.75 libras sobre pie cuadrado. Y la presión en el punto 2, sabemos que está en contacto con la atmósfera, simplemente lo estamos anotando para ordenarnos, es igual a 0 libras sobre pie cuadrado. Ahora, estas presiones que hemos hallado, las podemos utilizar en estas ecuaciones, en la ecuación 1 y en la ecuación 2, porque ambas ecuaciones están en función de P1 y en función de P2. Entonces, vamos a ir reemplazando la presión y velocidades en esta ecuación número 1. Entonces, lo que tenemos acá, me vuelvo a escribir la ecuación número 1, que es igual a P1 multiplicado por el área de entrada menos Rx, eso es igual a la densidad por el caudal, por la diferencia de beta 2 por la velocidad 2 en el eje X, menos beta 1 por la velocidad 1 en dirección X. Sé que la presión 1 es igual a esto de acá, 381.7, eso tengo que multiplicar por el área, que es pi por radio al cuadrado, el diámetro es 4 pulgadas, el radio es 2 pulgadas, transformamos a pies y eso al cuadrado. Menos la reacción en el eje X de la varilla, y eso tiene que ser igual a la densidad.
Y la densidad se la va a definir como la división del peso específico entre la gravedad, ¿no? Acuérdense que el peso específico es igual a densidad por la gravedad. Entonces, densidad es igual a peso específico entre gravedad. Peso específico del agua multiplicado por la gravedad, y eso hay que multiplicar por 0.8, porque todo esto de acá simplemente es la densidad del agua en el sistema inglés, y eso hay que multiplicar por esta gravedad específica que es 0.8. Entonces, todo esto de acá viene a representar lo que es la densidad de este fluido. Multiplicado por el caudal. El caudal es 0.5, lo anoto, 0.5. Multiplicado por lo que está dentro del paréntesis, que es beta 2. Beta es igual a 1, eso lo hemos definido acá, beta es igual a 1, multiplicado por la velocidad a la salida en la dirección X. Pero dense cuenta acá en nuestro diagrama de cuerpo libre, la velocidad simplemente está saliendo en dirección en el eje Y. Entonces, por lo tanto, no existe ninguna componente en el eje X y por lo tanto esto es igual a 0. Menos beta 1, donde beta sub 1 es igual a 1, me anoto, multiplicado por la velocidad en el punto 1, pero en su dirección X. Y en este caso, el fluido está entrando totalmente paralelo a lo que es el eje X, y por lo tanto, la velocidad a la entrada en el eje X va a ser igual a 5.73. Entonces, tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es R sub X, y por lo tanto R sub X va a tomar el valor de 37.5 libras. Hacemos ahora lo mismo para el eje Y. Vamos a trabajar con esta segunda ecuación, que es la ecuación número 2, que era esta de acá, que tenemos R sub Y, es menos la presión a la salida por el área de la salida, es igual a la densidad por el caudal, multiplicado por beta 2 por B2 Y menos beta 1 por la velocidad 1 en su dirección Y. P2 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, todo esto de acá es igual a 0. Tenemos RY menos 0. Eso tiene que ser igual a la densidad, que es esto de acá, multiplicado por 0.8 para tener la densidad del fluido, multiplicado por el caudal, que es 0.5, multiplicado por todo lo que está en el paréntesis, que es beta 2, donde beta 2 es igual a 1, multiplicado por la velocidad a la salida en el eje Y, y acá podemos ver de que el caudal está saliendo totalmente paralelo al eje Y, entonces, por lo tanto, su velocidad en el eje Y va a ser esta de acá, donde está 22.92 pies sobre segundo. Menos beta sub 1, que es igual a 1, multiplicado por la velocidad a la entrada en su dirección Y, y hemos dicho que acá está entrando totalmente paralelo al eje X, entonces, por lo tanto, la velocidad no tiene ningún componente en el eje Y. Entonces, esto es igual a 0. Y de ahí obtenemos que RY va a ser igual a 17.77 libras. Entonces, de esa forma, haciendo el uso de la ecuación de lo que es del momento lineal con la conservación de energía, podemos obtener los valores de las varillas, de las fuerzas de las varillas en X y en Y. ¿Preguntas? Inge, perdón, ¿podría explicar nuevamente la simplificación que hizo al inicio de la ecuación general de energía? ¿Estas de acá? Sí, Inge, por favor. Ya, entonces déjame borrar todo esto. Entonces, lo que hemos hecho es acá uso de la ecuación de la conservación de energía. Esta ecuación siempre se la trabaja en dos puntos o dos áreas de control. En este caso estamos trabajando en lo que es la sección número 1 y la sección número 2 es justamente acá la salida. Entonces, lo que hay que hacer es anotarse las presiones a la entrada en el punto 1 entre el peso específico del fluido, elevación a la entrada, la velocidad promedio a la entrada al cuadrado entre 2G. Lo que tenemos acá es H sub S, que son las energías que se añade al sistema, por ejemplo, por una bomba, o energía que se resta al sistema por lo que es el turbinado, más la presión a la salida entre su peso específico del fluido, elevación a la salida,
lo que es la velocidad a la salida al cuadrado entre 2G, más este coeficiente K de pérdidas de energía, multiplicado por la velocidad promedio entre el punto 1 y el punto 2, entre 2G. Entonces, las simplificaciones que hemos hecho ha sido primeramente que Z1, acá, este Z1 y este Z2, esta altura, están a un mismo nivel. Entonces, por lo tanto, Z1 con Z2 se van a simplificar porque es el mismo valor. Es una tubería que está completamente horizontal, entonces están a una misma elevación la entrada y la salida. Luego, no existen ni una bomba ni una turbina que estén añadiendo o restando energía al sistema, entonces, por lo tanto, H sub S también se hace igual a 0. La salida, como podemos ver acá en la gráfica, está en contacto con la atmósfera. Nos dice acá en el enunciado que la tubería sale a la atmósfera. Entonces, lo que va a pasar es que P sub 2 está en contacto con la atmósfera y hemos dicho que cuando estamos en contacto con la atmósfera, siempre la presión va a ser igual a 0. Entonces, esto de acá también se simplifica. Y el enunciado también nos dice que no hay pérdidas viscosas. No hay pérdidas de energía. Entonces, eso nos está diciendo de que este factor K no es necesario tomarlo en cuenta porque no hay pérdidas de energía. El tramo es bastante corto para que esta pérdida de energías por esfuerzos viscosos sea lo suficientemente grande. Entonces, por lo tanto, también este término se hace igual a 0. Entonces, de esas simplificaciones, lo que tenemos es esta ecuación de la conservación de energía modificada o simplificada en esta forma final. ¿Esa era tu pregunta? Sí, Inge, gracias. Ok. Inge, Sí. una consulta, o sea, podemos entender que el momentum lineal es como la fuerza que se está generando en el codo o en la pared curva que está contrarrestando el soporte, digamos, el soporte RX, más o menos así. Más o menos. Lo que hace la ecuación del momentum lineal es tomar en cuenta todas las fuerzas que están actuando en el sistema, ¿no? Entonces, todas esas fuerzas tienen que estar en cierto equilibrio. Entonces, por eso es de que hemos anotado tanto las fuerzas de presión a la entrada, a la salida, lo que son las fuerzas de reacción de las varillas RY, RX, y lo que es la fuerza peso, que en este caso va a ser igual a 0. Entonces, con toda esa sumatoria de fuerzas, lo que vamos a hacer es entrar en equilibrio en el sistema y nos va a poder cuantificar o ayudar a calcular otras fuerzas que estén acá en el sistema o que necesitamos calcular. Entonces, si nosotros calculamos estas fuerzas de reacción RX, RY, nos va a poder ayudar a que podamos diseñar estos apoyos y de esa forma, como tú lo has dicho, el codo no se va a mover, es decir, la tubería no se va a mover, va a quedar fija. Entonces, la ecuación del momentum lineal lo que nos hace es ayudar a tomar en cuenta todas las fuerzas, por eso tenemos acá un vector fuerza, todas las fuerzas que están actuando en un sistema. Y se podría calcular el momento, Inge, porque está calculando ahorita X y Y, ¿no? Más o menos. Hay otra ecuación que es el siguiente, el 3.7, que es ecuación del momentum del momento. Entonces, ahí del momento, ahí vamos a calcular lo que tú estás diciendo. En este caso no es necesario porque simplemente son direcciones lineales. No vamos a trabajar con brazos de palanca, nada. Pero en el siguiente acápite, que es 3.7, vamos a tomar en cuenta lo que tú estás hablando, el momento. Y para tuberías inclinadas, Inge, ¿será que entra el examen o solo así paralelo a X y a Y nomás va a ser? No sé si me pueden entender. O sea, la tubería está paralela a X y Y, ¿no? Podría estar inclinada, ¿no? Aquí vamos a hacer el día de mañana un par de ejercicios en los cuales también estamos tomando no solamente una tubería, sino un tipo de deflectores, y estos deflectores puedes ver que están inclinados, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo esta parte de acá, en lo que son las velocidades, hay que tomar en cuenta lo que son las inclinaciones. Entonces, hay que tomar los ángulos, ¿no? Entonces, estas tuberías, este sistema de tuberías también se lo puede resolver tomando en cuenta lo que es inclinaciones. En exámenes pasados, por si acaso, había, digamos, este tipo de esquemas, donde tenemos una tubería con un diámetro, digamos, más ancho, y de repente se iba hacia abajo, había cambio de dirección.
y había una reducción de diámetro acá, y acá teníamos lo que era el eje X y Y, entonces había diferentes elevaciones. Este punto estaba a una altura diferente y este punto a otra altura diferente, ¿no? Entonces, se puede hacer una combinación de tuberías inclinadas o tuberías que no están necesariamente en un mismo plano, ¿no? Entonces, tu pregunta es de que sí se puede hacer, se puede trabajar con ese tipo de casos. ¿Alguien más que desee preguntar? Entonces, vamos a hacer la resolución de este ejercicio de manera rápida. Sí, este lo haremos y mañana también de manera rápida. El siguiente ejemplo. Entonces, esta ecuación del momentum lineal es también bastante útil cuando nosotros trabajemos en lo que es hidráulica de canales. En hidráulica de canales tenemos lo que son los casos de lo que son los remansos hidráulicos y se puede utilizar esta ecuación del momento lineal para sacar una ecuación general de cómo es la variación de las alturas en un remanso. Entonces, generalmente cuando tenemos un canal abierto, por ejemplo, con un ancho W, lo que va a pasar es de que si existe un cambio de velocidades en este punto, con este punto, lo que va a pasar es de que las alturas del tirante de agua van a variar. Entonces puede ser de que suba de un tirante Y1 hasta un tirante Y2. Y esto puede ocurrir en distancias que son relativamente cortas. Entonces esto de acá, este cambio de alturas de tirantes, se lo conoce como un resalto hidráulico. En este caso nos está pidiendo que expresemos la altura Y2 de este resalto hidráulico en función de este tirante inicial Y1 y de su velocidad inicial V1, ¿no? Entonces lo que está pasando es que tenemos acá un reservorio o algo que tiene una compuertita. Acá hay una velocidad inicial en esta parte, digamos una velocidad baja, y al tener una abertura pequeña lo que está pasando es de que va a haber un cambio de velocidades, se va a incrementar la velocidad y debido a ese incremento de velocidades lo que pasa es de que existe un cambio en estos tirantes. Crece de Y1 a Y2 y en este punto va a haber una velocidad V2. Entonces se puede utilizar la ecuación del momentum lineal justamente para hacer una expresión donde nosotros podamos calcular las alturas, por ejemplo, de Y2 en función de la velocidad de entrada y lo que es la tirante inicial Y1. Entonces, en este caso lo que hacemos es agarrar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para este diagrama de cuerpo libre lo que estamos haciendo es trabajar desde este punto hasta este punto, que es esto de acá. En este punto lo que vamos a tener es una fuerza de presión, FP1. Vamos a tener el peso de toda esta masa de agua que está entre este punto y este punto, que es F sub W, y también tenemos lo que es la fuerza de presión FP2 en el lado derecho. Entonces, la ecuación del momento lineal es esta de acá, que el vector fuerza es igual al producto del caudal multiplicado por la densidad, multiplicado por la diferencia de beta 2 por la velocidad, el vector velocidad en el punto 2, menos beta 1 por el vector velocidad en el punto 1. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Esta de acá lo trabajamos de esta forma. En el X tenemos simplemente lo que es la densidad por el caudal, multiplicado por la diferencia de beta 2 por la velocidad 2 en el eje X, menos beta 1 por la velocidad en el punto 1 en dirección X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos esta fuerza de presión, FP1, y tenemos esta fuerza de presión, FP2. Y sé que las fuerzas de presión es igual al producto de la presión multiplicado por su área de aplicación. En este caso lo estamos llamando A sub 1. Y en el FP2 es igual a la presión en el punto 2 multiplicado por su área de aplicación, que es A sub 2. Eso es igual a la densidad por el caudal. Y acá ya hemos simplificado lo que es beta 2, beta 1, porque nos dicen que beta es igual a 1. Entonces tenemos acá dentro del paréntesis B, la velocidad en el punto 2 en el eje X, en dirección del eje X, menos la velocidad en el punto 1 en dirección del eje X.
Sé que la presión se la puede definir como el peso específico del fluido multiplicado por su profundidad al centroide, multiplicado por su área de aplicación, que es esto de acá. Eso viene a ser para lo que es el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos nuevamente lo que es el peso específico del fluido multiplicado por su profundidad a su centroide. Todo esto de acá es la presión en el punto 2, multiplicado por su área de aplicación, que es A sub 2. Eso es igual a la densidad por el caudal por B2X menos B1X. Ahora, si nosotros miramos de frente estas paredes imaginarias, estas secciones imaginarias, lo que vamos a tener es simplemente un rectángulo. Un rectángulo que tiene, acá nos dice el canal, tiene un ancho igual a W. Este ancho es W. Y acá tiene una altura que es igual a Y sub 1. ¿No? Es esta alturita de acá, Y sub 1. Entonces, por lo tanto, vamos a tener acá el peso específico multiplicado por su profundidad al centroide. En este caso, el centroide de un rectángulo es igual a Y1 entre 2, multiplicado por su área, que es Y1 por su ancho, W, menos el peso específico del fluido. Lo mismo, en este lado de acá, lo que vamos a tener es un rectángulo que tiene una altura de Y2, entonces, por lo tanto, su centroide va a ser Y2 entre 2, más multiplicado por su área, que es Y2, su altura, por su ancho, que es W. Eso es igual a lo que es la densidad multiplicado por el caudal. Y en este caso, acuérdense que el caudal se lo puede expresar como área por velocidad, ¿no? Entonces, en este caso, el caudal que está pasando por el punto 1 es igual al caudal que está pasando por el punto 2. En este caso, el caudal lo estamos expresando como el producto del área 1 multiplicado por la velocidad del punto 1. Entonces, acá tenemos la velocidad en el punto 1, en su eje X, multiplicado por su área. Y el área en el punto 1, nuevamente, es igual a la altura, y el sub 1 multiplicado por su base. Entonces, todo esto de acá viene a representar lo que es el caudal. Multiplicado por lo que estaba dentro de los paréntesis, que es B2 entre B2X menos B1X. Esta es una primera ecuación, que es la ecuación número 1. Entonces, sé que el caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. El caudal es igual a área por velocidad, entonces en el punto 1 vamos a tener acá el área, que es Y1 por W, multiplicado por su velocidad. Y Q sub 2 es igual a su área, que es Y2 por W, multiplicado por B sub 2. Simplificamos W y expresamos esta ecuación de esta forma. La velocidad en el punto 2 es igual a Y1 entre B1 entre Y2. Esta es mi ecuación número 2. Entonces, esta ecuación número 2 la podemos sustituir acá en la ecuación número 1. Es decir, vamos a reemplazar todo lo que es B2 por esta expresión. Entonces, lo que tenemos acá, se mantiene esta primera parte de acá, es lo mismo, peso específico por Y1 entre 2, por el área, que es Y1 por W, menos el peso específico, esto de acá, peso específico del fluido por Y2 entre 2, por el área, que es Y2 por W, multiplicado por la densidad, que es esta de acá, su velocidad en el eje X, multiplicado por Y1 por W, multiplicado por lo que está dentro del paréntesis, que es B2, donde B2 es esto de acá, Y1 por B1 entre Y2 menos la velocidad en 1. Podemos simplificar todos los términos de la ecuación o dividir entre W, entonces la ecuación número 3 queda expresada de esta forma. Que el peso específico por Y1 entre 2 por Y1 menos el peso específico de Y2 entre 2 por Y2 es igual a la densidad por la velocidad por Y1, todo eso multiplicado por Y1 entre B1 entre Y2 menos B1. Déjeme borrar esto de acá. Y a partir de acá es simplemente utilizar álgebra y hacer factorizaciones. En este caso vamos desarrollando lo que estaban dentro de los paréntesis. Tengo acá peso específico por Y1 por Y1, que es Y1 al cuadrado entre 2, menos el peso específico entre 2 por Y2 por Y2, por esto, que es Y2 al cuadrado,
desarrollamos también acá lo que era el paréntesis, y lo que vamos a tener es densidad por la velocidad 1 al cuadrado por y1 al cuadrado entre y2. Menos, multiplicamos todo esto por esto de acá, que es densidad por velocidad a la entrada al cuadrado por y1. El peso específico lo podemos escribir como el producto de la densidad por la gravedad, y también estamos factorizando, ¿no? El peso específico entre 2, estamos factorizando, que es esto de acá, y dentro del paréntesis queda y1 al cuadrado menos y2 al cuadrado. Y lo mismo acá, lo que vamos a hacer es una factorización de todo este término. Entonces tenemos densidad por velocidad 1 al cuadrado por y1, multiplicado por y1 entre y2 menos 1. Entonces ambos lados de la ecuación están siendo multiplicados por lo que es la densidad. Más adelante lo que vamos a hacer es simplificar ese término de densidad. Entonces, esto de acá podemos escribirlo como lo que es un producto notable. Este producto notable de y1 al cuadrado menos y2 al cuadrado es igual a y1 más y2 multiplicado por y1 menos y2. Entonces, en el lado derecho también hemos hecho una factorización dentro del paréntesis, y lo que vamos a tener es y1 menos y2 entre y2. De tal forma de que podemos hacer una simplificación de términos semejantes. Matamos lo que es densidad acá y matamos lo que es y1 menos y2 con esto de acá. Entonces lo que vamos a tener es esta expresión. Gravedad entre 2 multiplicado por y1 más y2 tiene que ser igual a la velocidad en el punto 1 al cuadrado entre y1 entre y2. Esto se lo puede ordenar de esta forma. Tenemos la gravedad entre 2 por y1, multiplicamos esta gravedad entre 2 por este término de acá, que es esto de acá, y traemos este término del lado derecho al lado izquierdo, pasa con signo negativo, y tenemos velocidad 1 al cuadrado entre y1 entre y2, y eso es igual a 0. Entonces vamos desarrollando esta ecuación, que se la puede reescribir de esta forma: g medios por y1 por y2 más g medios por y2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado por y1 es igual a 0. Ahora, todos estos términos de acá, esta ecuación se la puede multiplicar por 2 veces la gravedad, de tal forma que nos podamos deshacer de esto de acá. Y lo que vamos a tener es esto de acá: y2 al cuadrado más y1 por y2 menos 2 veces la gravedad por b1 al cuadrado por y1 va a ser igual a 0. Entonces, esto tiene la forma de una ecuación cuadrática. Entonces sé que para dar la solución a una ecuación cuadrática podemos utilizar esta relación, donde tenemos lo que es el coeficiente menos b más menos la raíz cuadrada del coeficiente b al cuadrado menos 4 veces el coeficiente a multiplicado por el coeficiente c entre 2 veces a. Entonces lo que estamos acá es tratar de despejar y2, porque eso es lo que nos está pidiendo: expresar y2 en función de la velocidad 1 y la tirante y1. Y de ahí obtenemos esto de acá. Utilizando esta solución de una ecuación cuadrática, tenemos que y2 es igual a 1 medio de menos y1 más la raíz de y1 al cuadrado menos 8g por y1 por b1 al cuadrado. Entonces, no solamente la ecuación del momentum lineal nos sirve para poder estimar las fuerzas que están actuando en un sistema, sino cuando tenemos las fuerzas que actúan en el sistema, también podemos deducir algunas otras variables, como en este caso lo que son las alturas de los tirantes en un resalto hidráulico. Y no va a entrar esto en el examen, simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo de la aplicabilidad de lo que es la ecuación del momentum lineal. Es bastante útil. Y el día de mañana lo que vamos a hacer es hacer la demostración para hallar lo que es el coeficiente de pérdida de energía K. Entonces, simplemente eso lo vamos a poner como ejemplos para que puedan ver cómo se trabaja con la ecuación del momentum lineal. Entonces, son muchas ecuaciones, pero no es nada complejo. Es bastante sencillo lo que es la ecuación del momentum lineal. Y bueno, lo vamos a dejar por el día de hoy acá. Vayan estudiando, y el día de mañana vamos a hacer este ejercicio, esta demostración, y vamos a pasar a lo que su compañero está preguntando en situaciones donde tenemos sistemas que tienen inclinaciones. ¿Tienen alguna pregunta?
Entonces, si no hay preguntas, lo dejamos acá, muchachos, y nos vemos mañana a las 3:45. Que descansen y hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge.